estamos con Jorge Calvo, responsable de Data Center Corporativos del Grupo Santander. Jorge, ¿qué retos se plantean hoy en día a los centros de datos de misión crítica? Bueno, los centros de datos de misión crítica tienen esencialmente el reto de la disponibilidad. Es decir, el reto número uno es disponer del data center funcionando 100%. En segundo lugar, optimizar los recursos y por supuesto, ser eficientes en la gestión, ¿no?, del propio data center. Pero el reto principal es su disponibilidad. ¿Y qué medidas se están tomando, qué medidas existen hoy en día para conseguir esta disponibilidad? Bueno, en nuestro caso, la disponibilidad se puede lograr de varias maneras, ¿no? Por diseño de los data centers, por configuración de los servicios montados en distintos data centers, pero sobre todo por la gestión de cada uno de estos data centers y de sus medidas de contingencia, ¿no? Son las medidas principales: diseño y trabajar con data centers que estén valorados en un tier 3 o superior. Durante la presentación que ha tenido lugar aquí en Data Center Dynamics Madrid, en el caso de estudio que ha presentado, hablaba de un crecimiento de la carga TI del 20% año tras año. ¿Cómo se puede planificar y hacer frente a esta necesidad tan intensiva de tecnología desde el punto de vista de las facilities? Bueno, en nuestro caso, en el Grupo Santander, el crecimiento de esta carga ha sido quizá excepcional comparado con otros data centers de mercado u otras circunstancias, ¿no?, que hay en este momento en la crisis mundial, ¿no? Efectivamente es muy difícil hacer frente a esa demanda y la única manera de tener a raya o controlada esa demanda es con métricas y con estimaciones y con planificación anticipada de estos picos de demanda. Aún así, es muy difícil mantener un data center, digamos, en una carga razonable y estable con estos picos. Entonces, en algunos casos es necesario utilizar data centers de desborde para absorber estos picos de demanda. Y hablando de las últimas innovaciones tecnológicas, podrías comentarnos, Jorge, qué oportunidades trae consigo el cloud computing y qué retos o problemas hay que resolver para su implantación. Bueno, en principio, justamente la demanda de proyectos que suponen una dificultad de implantación en los data centers puede quizás solventarse por elementos como virtualización y cloud computing. El cloud computing se espera que sea una cierta capacidad de operación, tanto a nivel de data center como de tecnología, que esté disponible en cualquier sitio. Entonces, el cloud computing podría resolver estas demandas puntuales que tenemos en distintos países, ¿no? El cloud, pues, de momento en nuestro equipo está siendo estimado e intentando hacer pruebas de concepto con cloud computing y apoyándonos también en empresas del sector que están trabajando ya en ello. ¿Y qué fallas ves un poco en el cloud computing para su implementación? Bueno, la falta de madurez todavía. Es decir, pasó lo mismo con la virtualización hace unos años. El modelo tiene que estar maduro en su contexto, ¿no? Es decir, no solamente encontrar la tecnología adecuada, sino los drivers de mercado y los costes que justifiquen este movimiento. Y de cara a la eficiencia energética, que ahora es tan necesaria, se tienen que tomar medidas en dos ámbitos. Por un lado, en los centros de datos que se construyen, centros de datos de nueva construcción, sí, y por otro lado, en los centros de datos que ya existen. ¿Podrías comentar un poco cuáles son las medidas? Sí. Bueno, es mucho más fácil en los de nueva construcción. Es decir, en la nueva construcción pues ya se integran en diseño una serie de características orientadas a la eficiencia energética y a ser más green desde el punto de vista de las emisiones de carbono y cosas de este estilo. En los data centers legacy o data centers que tienen más de 10 años es muy difícil implantar estas medidas, pero existen soluciones de todo tipo, es decir, mejorar los sistemas de frío, mantener un data center controlado y con métricas que nos permitan identificar cuáles son los puntos de mejora y sobre todo mantener estabilidad dentro del data center, es decir, data centers que pueden estar muy ocupados, intentar hacer un despliegue de proyectos que tengan en cuenta el estado del data center,
densidad de potencia, obstrucciones debajo del suelo, plenum, capacidades máximas de UPS. Es decir, manteniendo la estabilidad del diseño original es la única manera de controlar esto. Y respecto a los centros de datos de nueva construcción, ¿qué opinas de nuevas tecnologías como free cooling, por ahí de directo, indirecto, etcétera? ¿Qué tecnologías tomáis en consideración? Bueno, el free cooling lógicamente ya se puso en marcha desde hace algún tiempo. En los data centers que tenemos, en gran parte de ellos estamos usando free cooling ya. Esta es una de las medidas de energía. Otra es la revisión de las consignas y los parámetros que usamos en los data centers desde el punto de vista de las temperaturas de sala, ¿no? Es decir, la ASRAE ha modificado sus parámetros de consigna, por tanto ahora podemos trabajar con temperaturas un poco superiores sin que los equipos sufran problemas, ¿no? El otro aspecto es trabajar fuertemente en los sistemas de transformación de energía. Quizá la energía directa o continua puede ser una opción en los data centers de próxima construcción. Otro aspecto importante es la eficiencia de los transformadores y de las UPS en sí. Hay muchas oportunidades de mejora en los nuevos data centers, ¿no? en ese aspecto. Y desde el punto de vista de las TI, no tanto de las facilities, ¿cómo valoras los últimos lanzamientos de las compañías, las últimas alianzas, la concentración de fabricantes en el networking, el Fabric Convergente? Un poco. Bueno, desde el punto de vista de los dispositivos, estamos trabajando activamente en implantar sus políticas de power saving, ¿no? Es decir, ya los propios fabricantes, conscientes de que fabrican equipos de alto consumo y dotan a esos equipos de unas posibilidades de eficiencia energética, utilizando los ciclos muertos o ciclos no útiles de CPU, por ejemplo, en el caso de blades o de equipos de gran tamaño, se pueden utilizar partes de la energía que no se usan para un blade, por ejemplo, en otros blades del mismo chasis. Entonces, esos elementos de eficiencia energética creo que son muy interesantes. Hay algunas empresas que ya lo traen out of the box o de fábrica implantado. En otros casos hay que utilizar algún tipo de software para implantarlo. Pero estas realmente son medidas muy interesantes que pueden lograr eficiencias llamativas, ¿no? Entre un 5 y un 10%, prácticamente sin hacer nada. Y ya por último, ¿cuál es la importancia para ti de un foro como Data Center Dynamics para la industria del centro de datos? Bueno, realmente es uno de los foros importantes porque permite la confluencia de corrientes de opinión tanto del mundo IT como del mundo de Facilities, y quizá uno de los puntos principales en esto es la discusión y el debate de los temas. Tenemos que entender, los que venimos del mundo IT, a aquellas personas que trabajan fuertemente en Facilities, y son los de Facilities quienes nos tienen que escuchar para darnos el servicio que necesitamos. Muchas gracias. Nada, Virginia.